El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos, las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, un trozo del Evangelio que hemos escuchado realmente fuerte en su aspecto de exigencia, ¿no? Dice Jesús: entrad por la puerta estrecha, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Una sentencia de Jesús que se ha hecho muy famosa, queridos hermanos, precisamente por la fuerza y la claridad de su imagen. Está hablando de del camino de salvación, que es estrecho, y el camino de la perdición eterna, el pecado, es ancho, es cómodo. La vida de pecado, la vida sin Dios, es ancho en este mundo. Y la vida con Dios, la fidelidad a su palabra, a sus mandamientos, no suele ser fácil, no suele ser fácil. Y entonces, esta imagen nos puede asustar. Alguno podría decir entonces: si es difícil, ¿quién puede con este estilo de vida? Ya el mismo Jesús nos respondería: es imposible. Para los hombres es imposible vivir caminar por el sendero angosto del Evangelio. Es imposible. Fíjense, esto no es retórica, son palabras de Jesús. Es imposible para los hombres, no para Dios, ¿no? Cuando San Pedro le pregunta al Señor, entonces, si para vivir en el matrimonio uno tiene que vivir solamente con esa pareja, esa esposa en ese caso, y para siempre, pase lo que pase, San Pedro, haciéndose eco del contexto en que vive, dice: Señor, pero esto es imposible. Y Jesús dice: sí, para los hombres sí, pero no para Dios, ¿no? Es necesario entender esto, este es un aspecto del Evangelio que nos toca a nosotros entender, y de alguna manera esto sacude fuertemente, pero también es muy conveniente entenderlo con propiedad, con propiedad. Aquí nuestro Señor se muestra como maestro, como médico ante el enfermo. Recordemos nosotros que la Iglesia mira al hombre con misericordia, como el médico al enfermo. Todos nacemos, todos venimos a este mundo con una herida en el alma. Y esa misteriosa herida se llama la concupiscencia, que nos inclina hacia el mal, hacia el pecado. Eso es patrimonio de toda la humanidad. Y porque hay esa debilidad, por naturaleza, nos inclinamos hacia la vía ancha, a saltarnos todos los mandamientos. Eso es de todos. A nadie le tiene que extrañar eso. Conforme uno va creciendo,
se va dando cuenta. Y ahí está, a los niños también uno, si es un poco perspicaz, se va dando cuenta. En la vida de Santa Teresita ella misma cuenta cómo era soberbia y orgullosa. Alguna vez su madre, que notó en ella como esa actitud, le dijo: mira, Teresita, te voy a dar, digamos así, un sol para nosotros aquí en Perú, un sol, te voy a regalar un sol si tú besas el suelo. Y la niña, que dice ella no distaba mucho del suelo, porque era pequeñita, menos de 3 años, miró el sol, la moneda y el suelo, y muy erguida en sí misma, se puso tiesa y le dice a su mamá: no, mamá, no quiero eso, no quiero la plata. Y no quiso inclinarse. Una nadería, pero eso es, queridos hermanos, es un misterio. Los mismos filósofos no entienden esto. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre tiene esa inclinación así hacia el mal? Y a lo largo de la historia ha habido muchísimas respuestas, pero la Iglesia desde siempre ha tenido esa respuesta en que es razonable. Tenemos esa inclinación hacia lo malo. Naturalmente, es una herida debida al pecado original. Por eso esa inclinación en sí misma a Dios no le ofende. No le ofende, sino que le da eso. A Dios lo que le hace al hombre es mirarle con misericordia. Por eso Dios, cada vez que el hombre peca, movido de esa debilidad, Dios le invita a la conversión. Y sabe que quizá que ha caído en una falta, en un pecado, va a volver a caer, fruto de esa debilidad. Ahí está un mal genio, un acto de ira, también quizá un acto de impureza concreto, un acto de avaricia, de pereza, que sabe que le cuesta y se deja llevar. Esos pecados de debilidad, así también lo recuerda la tradición espiritual, eso a Dios no le irrita, sino que de alguna manera no le ofende, en cierta manera, porque sabe que es la lucha que tiene el cristiano toda la vida y nos anima a levantarnos una y otra vez. Entonces, ahí está la mirada benigna de Dios y de la Iglesia. Es como una enfermedad que llevamos siempre, tenemos a veces enfermedades en el cuerpo que ¿qué le vamos a hacer? Ya lo llevamos siempre y hay que tener cuidado. ¿Qué hace el hombre sin Dios? ¿Cómo explica eso? De todo, pero es muy duro, no tiene solución prácticamente. Por eso, esta palabra de Jesús, cuando nos dice entrad por la puerta estrecha, esta invitación, esta exigencia, lo que hace Jesús es recordarnos que con fuerza, aquí hay siempre en toda exigencia de Jesús, hay que entenderla con fuerza, con profundidad. No vale nada más limitarnos a una visión horizontal. Preguntemos para el Evangelio, ¿quién es la puerta? ¿Y de qué vida nos está hablando Jesús? La puerta, dice Jesús, es Cristo. Y pasar por esa puerta, ¿a dónde nos lleva? No nos lleva a 80 años de vida, nos lleva a la vida eterna. Y esto es. Aquí Jesús nos está diciendo, como en todo el Evangelio, esa gran promesa, la gran esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano es el cielo, la gloria eterna. Esa es la meta del cristiano. Por eso, con esta visión eterna y positiva, porque esa es nuestra meta, cualquier camino es el camino, da ganas de caminarlo.
Y aquí podemos nosotros también entenderlo humanamente. Hermanos, ¿quién no recorre una carretera difícil? Aquí en Perú tenemos ejemplo de muchas carreteras así difíciles o extensas. Además, en general, viajar por carretera siempre crea una tensión porque el accidente está en cualquier momento, se hace presente, puede hacerse presente. Viajar siempre causa cierta angustia. Dígame, ¿quién no recorre una carretera, un camino con angustia? Pero ¿quién no lo recorre si sabe que va a llegar a una meta? Lo hacemos. Y nadie dice, yo no voy por la carretera, me voy por el monte, como las cabras, porque quiero yo caminar a mi manera y llegar a la meta. Imposible, o sea, eso es imposible. O sea, la carretera, con sus normas de tránsito, con sus vallas, con sus líneas, con sus normas, con sus policías de tránsito, uno con sentido común lo acepta, dice, porque es que es la manera de llegar al otro sitio, ¿no? Al otro pueblo donde voy a ir. Me va a costar, pero me lleva. Ahí está. Una imagen humana que nos puede ayudar a entender el camino hacia el cielo. Cuesta, pero te lleva. Si vas por el monte, no llegas. No llegas. Salte nada más de la carretera, métete en la cuneta. Ahí se quedó el coche. No avanzas. No avanzas. Aquí el Señor nos está hablando de la gran recompensa del cristiano. Pero esta vida es el camino toda la vida. Toda la vida. Y queridos hermanos, miremos nada más nuestro tiempo. ¿Cuántos están fuera de este camino? ¿Cuántos se han sacudido los mandamientos de Dios? ¿Cuántos viven así? ¿Cuántos viven? A nivel, digamos, en la sociedad, a nivel de los poderosos, de los pequeños, sacudiéndose los mandamientos. Se escogen los mandamientos que quieren y les gustan. E incluso, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos? Nada más hay que ver a la vista está. Aquí nuestro Señor incluso tiene una advertencia muy fuerte acerca de una realidad que vivimos ahora, la opinión, la democracia, en cuanto mayoría. La mayoría, queridos hermanos, no tiene la razón, no va por el bien. Aquí Jesús nos dice, la mayoría tiende a ir camino del abismo. Un cristiano, queridos hermanos, no sigue la mayoría ni la minoría, sigue la verdad, que es Cristo. Ahí está la gran libertad del cristiano nuevamente. Solo tiene un Dios, a un Dios, es Jesús, su verdad, sus mandamientos. No seguimos a otros que nos están cargando de más mandamientos que el mismo Dios. Hoy cuánta competitividad, cuántas ambiciones, cuántos deseos innecesarios nos van creando y la gente anda endeudada por gastar y gastar, por buscar felicidad, tanto dinero se gasta, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantas ansiedades. Eso, queridos hermanos, díganme si es felicidad. Si es felicidad. En realidad, la puerta estrecha del Evangelio, la puerta estrecha de Cristo es la mejor puerta porque te lleva a la vida eterna. Es la gran puerta. La puerta del pecado, la puerta del no al Evangelio, ¿a dónde nos lleva? A la desesperación. Desesperación. Y qué hermoso, queridos hermanos,
que esta puerta se ha hecho para nosotros presente. No solamente es puerta, sino camino, y más que camino, amigo. Ese es el corazón de Jesús también, cuyo mes estamos celebrando. Ese es el corazón de nuestro Dios. Un corazón lleno de misericordia. Lleno de misericordia. 2000 años de historia, un Jesús que se ha mostrado siempre misericordioso con todos. Todos. Por eso no hay pecador sin futuro. Todos podemos llegar a la misericordia de Dios y Dios puede cambiarnos el futuro, siempre, siempre. Eso es Dios. Todo pecador llega a Jesús, puede ser transformado, Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Por otra parte también, ya para terminar, nuestro Señor nos invita a ser bien prudentes. No podemos tapar el Evangelio. Aquí dice Jesús, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. ¿Has escuchado? Dice, no lo deis a los perros. ¿Qué son los perros? ¿Qué son los cerdos en el discurso de Jesús? ¿Qué nos está hablando? ¿De qué nos habla Jesús? Prudencia. Hay que ser prudentes a la hora de saber predicar y a quién predicar, de llevar las cosas de Dios, mostrar las cosas de Dios a quienes no estén dispuestos. Quien no está dispuesto a escuchar es el peor sordo. Por eso, cuidado, dice Jesús. Tiene gran prudencia. Hay quienes puedan tener el corazón endurecido. Por eso hay que saber cómo. Porque para todos es el Evangelio, para todos es la misericordia. Pero hay caminos. Hay caminos. Hay caminos. A veces el silencio es la mejor predicación. De San Pedro Claver, aquel gran apóstol de los negros allá en Cartagena de las Indias, era todo un amor de santo para todos, especialmente los esclavos, pero también se comenta que debido a este comercio negrero que había entonces, también llegaban a Cartagena de las Indias musulmanes, y él también se las ingeniaba para llevarles esa misericordia de Dios. Y de toda su historia se comenta que hubo uno de estos musulmanes que no quiso aceptar ni siquiera en las bondades de este santo que con mucho amor procuraba mostrarse amigo, mostrarse benévolo con este hombre, para nada. En todo le ayudaba San Pedro Claver, pero este hombre, este musulmán, no quiso convertirse. Murió el santo y tampoco se convirtió, no quiso, no aceptó. Era ya venerado como santo y tampoco. Fíjate, misterio de Dios que a veces el corazón del hombre se pone así. Ya solo después de muerto y hace un gran milagro, recién este hombre ya se convierte, acepta la fe. Es un milagro que ocurre. Pero es esto, queridos hermanos, Dios nos pide también prudencia a la hora de hablar. Hay que saber si el otro está dispuesto, mínimo. Si no está dispuesto hay que ver. Oración, penitencia, también. Por eso ahora nosotros pidámosle al corazón de Jesús, que aunque a veces podamos escucharle exigente, pidámosle, queridos hermanos, pidámosle que Él mismo nos muestre, nos haga entender que en realidad su exigencia no es para nuestro mal, sino para nuestro bien.
Pidámosle, por eso es imprescindible para el cristiano la oración de petición. Pedir al corazón de Jesús que nos haga descubrir que es bueno y que nuestro corazón no se deje enturbiar por la tiniebla y lo crea como malo. Amén.